El sol dorado de la tarde madrileña se reflejaba en las enormes ventanas de la oficina de Ricardo Mendoza, ubicada en el 30º piso de uno de los edificios más imponentes de Salamanca. A sus 45 años, él dirigía una de las mayores constructoras y promotoras de Madrid, un imperio erigido ladrillo a ladrillo a lo largo de 2 décadas de trabajo incansable y determinación férrea. Sus ojos oscuros recorrían los contratos esparcidos por la mesa de caoba importada, pero su mente estaba lejos de aquellos números que normalmente lo fascinaban. Había algo inquietante flotando en el aire aquella tarde de diciembre. Quizás era la proximidad de las festividades de fin de año, o tal vez era la extraña sensación que había estado experimentando en las últimas semanas, como si algo estuviera a punto de cambiar drásticamente en su vida tan cuidadosamente controlada. Ricardo siempre había sido un hombre al que le gustaba tener todo bajo su dominio, desde las decisiones empresariales más complejas hasta los mínimos detalles de su rutina personal. La secretaria llamó discretamente a la puerta antes de entrar, llevando una bandeja con café recién hecho. Marina trabajaba para él desde hacía más de 10 años y conocía sus hábitos como nadie. Sabía que a las 3:30 de la tarde siempre tomaba café solo, sin azúcar, mientras revisaba los informes financieros del día. «Señor Mendoza», su esposa llamó hace un momento, informó Marina, colocando la taza de porcelana sobre la mesa. «Dijo que necesita hablar con usted sobre los preparativos para la fiesta de Año Nuevo». Ricardo asintió vagamente, sin levantar los ojos de los papeles. Camila siempre se encargaba de los eventos sociales de la familia, transformando cada celebración en algo digno de revista. Casados desde hacía 8 años, formaban una pareja que causaba envidia en sus círculos sociales. Ella, a sus 38 años, aún mantenía la elegancia natural que lo había conquistado cuando se conocieron en una exposición de arte en el barrio de Salamanca. Él, el empresario exitoso, que podía ofrecerle todo el lujo y el confort que una mujer podría desear. Pero últimamente, Ricardo sentía que algo se había perdido entre ellos. No conseguía definir exactamente qué era, pero había una distancia sutil, casi imperceptible, que se había instalado en su matrimonio. Quizás era solo el cansancio natural de una unión de larga data, o tal vez era algo más profundo que él prefería no analizar con demasiado cuidado. El celular vibró sobre la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Había llegado un mensaje, y cuando vio el nombre en la pantalla, su corazón se aceleró ligeramente. Larisa Ferrer, 28 años, asistente de marketing de una empresa de publicidad con la que había trabajado en algunos proyectos en los últimos meses. Una joven inteligente, ambiciosa, y se admitía a sí mismo extremadamente atractiva. «Hola, Ricardo. ¿Pudiste echar un vistazo al informe que te envié? Estoy ansiosa por tu feedback. Besos». Él releyó el mensaje 2 veces antes de responder. Todo había comenzado de forma absolutamente inocente. Reuniones de trabajo que se extendían más allá del horario comercial, discusiones sobre campañas publicitarias que gradualmente incluían comentarios personales, sonrisas que duraban un poco más de lo necesario. Ricardo no podía precisar en qué momento exacto la relación profesional había comenzado a transformarse en algo diferente. «Lo analizaré esta noche. Podemos discutirlo mañana durante el almuerzo», tecleó de vuelta, dudando unos segundos antes de pulsar el botón de enviar. La verdad era que Ricardo se sentía revigorizado en presencia de Larisa. Ella lo admiraba de una forma que Camila no hacía desde hacía años. Cuando él hablaba sobre sus proyectos empresariales, sobre sus ambiciones y logros, veía en los ojos de la joven el mismo brillo de fascinación que solía ver en la mirada de su esposa al principio del matrimonio. Larisa lo hacía sentirse poderoso, importante, deseado. Marina llamó nuevamente a la puerta, esta vez llevando una carpeta con documentos que necesitaban su firma. «Señor Mendoza, el señor Felipe está en la recepción. Dijo que quería hablar sobre el proyecto de la zona noroeste». Felipe Mendoza era 3 años menor que Ricardo y trabajaba como socio gerente en la empresa desde que se graduó en ingeniería civil. Más que un hermano, Felipe era su mano derecha, la única persona en quien Ricardo confiaba completamente cuando se trataba de negocios.
Eran diferentes en muchos aspectos. Felipe era más ponderado, menos impulsivo, más diplomático en las relaciones interpersonales, pero esa diferencia siempre había funcionado a favor de la empresa. «Puede hacerlo pasar», respondió Ricardo, guardando rápidamente el celular en el cajón de la mesa. Felipe entró con su estilo característico, siempre serio pero nunca ceñudo. Traía consigo un aire de tranquilidad que contrastaba con la energía intensa de Ricardo. Vestía un traje azul marino impecablemente cortado y llevaba una carpeta de cuero que contenía, sin duda, todos los detalles meticulosamente organizados del proyecto que venían discutiendo desde hacía semanas. «Ricardo, necesitamos hablar sobre el cronograma de la zona noroeste», dijo Felipe, acomodándose en el sillón de cuero frente a la mesa de su hermano. «Y también sobre algunas cuestiones que he percibido en los informes financieros del último trimestre». Ricardo frunció el ceño. Felipe tenía el don irritante de percibir detalles que pasaban desapercibidos para otros, y cuando usaba aquel tono cuidadoso, generalmente significaba que había identificado algún problema. «¿Qué tipo de cuestiones?» «Bueno, he notado algunos gastos que no he podido clasificar en las categorías usuales de gastos empresariales. Cenas en restaurantes caros, compras en joyerías, algunos hoteles. No es asunto mío cómo gastas tu dinero personal, pero como estos valores están saliendo de la cuenta corporativa, creo que deberíamos aclarar la situación». El bochorno golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Sabía exactamente a qué gastos se refería Felipe, pero jamás imaginó que su hermano fuera a reparar en aquellos detalles o, mucho menos, a cuestionarlos directamente. Durante los últimos meses había usado tarjetas corporativas para pagar cenas con Larisa, regalos caros que le había dado, e incluso algunas estancias en hoteles cuando necesitaban privacidad para sus reuniones que ya no eran exclusivamente profesionales. «Son gastos relacionados con clientes especiales», respondió, intentando mantener la voz firme. «Sabes lo importante que es mantener buenas relaciones con socios estratégicos». Felipe lo observó por unos segundos en silencio, y Ricardo tuvo la incómoda sensación de que su hermano veía a través de sus palabras. Siempre había sido así desde la infancia. Felipe conseguía percibir cuando Ricardo no estaba siendo completamente honesto, pero rara vez lo confrontaba directamente. Prefería observar y sacar sus propias conclusiones. «Claro», dijo finalmente Felipe, «solo quería asegurarme de que todo estuviera debidamente documentado para la contabilidad. Sabes lo rigurosos que son los auditores». La conversación se extendió por 40 minutos más, centrándose principalmente en los aspectos técnicos del proyecto de la zona noroeste. Era un ambicioso emprendimiento que implicaría la construcción de un complejo residencial de alto standing en una zona que estaba siendo completamente revitalizada. La inversión era sustancial, pero las ganancias prometían ser proporcionalmente gratificantes. Ricardo intentó concentrarse en los números y proyecciones que Felipe presentaba, pero su mente seguía volviendo al mensaje de Larisa y a la incómoda sensación que la observación de su hermano había despertado. Cuando Felipe finalmente se levantó para irse, Ricardo sintió un alivio mezclado con inquietud. Conocía a su hermano lo suficiente como para saber que la conversación sobre los gastos no había terminado allí. Felipe era demasiado meticuloso y observador como para simplemente olvidar el asunto. Era probable que comenzara a prestar más atención a los movimientos financieros de la empresa y, consecuentemente, a los gastos personales de Ricardo. Solo nuevamente en su oficina, Ricardo tomó el celular y releyó el mensaje de Larisa. Había algo envolvente en la forma en que ella se comunicaba, una mezcla de profesionalismo e intimidad que lo dejaba ansioso por las próximas interacciones. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero la sensación de excitación que ella despertaba en él era adictiva. Decidió llamar a casa antes de tomar cualquier decisión sobre el encuentro con Larisa al día siguiente. Camila contestó al tercer tono, y su voz sonó ligeramente diferente de lo habitual. Había una formalidad sutil que Ricardo no consiguió identificar completamente. «Hola, amor. Marina dijo que llamaste antes». «Sí, quería hablar sobre la fiesta de Nochevieja.
Estoy terminando la lista de invitados y necesito saber si quieres incluir a alguien más de la oficina. Ricardo pensó por un momento. La fiesta de fin de año siempre había sido un evento tradicional en su agenda social. Camila organizaba todo con perfección, desde la decoración hasta el menú, transformando la celebración en una oportunidad valiosa para fortalecer relaciones profesionales y sociales. Se realizaría en el Círculo de Bellas Artes, con vistas al Parque del Retiro, donde miles de personas se reunirían para ver los fuegos artificiales. Creo que la lista está bien como está, respondió. Quizás algunos clientes nuevos a los que estamos intentando impresionar. Perfecto. Y Ricardo, necesitamos hablar cuando llegues a casa, sobre algunas cosas importantes. El tono de Camila lo dejó ligeramente aprehensivo. Había una seriedad en su voz que no era común en las conversaciones cotidianas sobre eventos sociales o asuntos domésticos. Él intentó descifrar si había alguna sospecha detrás de aquellas palabras, pero decidió no alimentar paranoia innecesaria. Claro, debo llegar alrededor de las 8. Después de colgar el teléfono, Ricardo permaneció unos minutos contemplando la vista desde la ventana. La ciudad se extendía ante él como un tablero de ajedrez donde había aprendido a jugar con maestría. Cada movimiento empresarial era cuidadosamente calculado. Cada decisión sopesaba los riesgos y beneficios potenciales. Pero últimamente sentía que había piezas en el juego que escapaban a su control, variables que no conseguía prever o manipular con la misma facilidad de siempre. El celular vibró nuevamente. Otro mensaje de Larisa. Olvidé mencionar: estoy emocionada por vernos mañana. Tengo algunas ideas interesantes que discutir, y no solo sobre trabajo. Ricardo sintió el corazón acelerar de nuevo. Había algo peligrosamente seductor en aquellas palabras, una promesa implícita que lo atraía y al mismo tiempo lo asustaba. Sabía que estaba acercándose a una línea que, una vez cruzada, sería imposible de retroceder. Pero la atracción que sentía por Larisa parecía más fuerte que su prudencia habitual. Decidió responder de forma cautelosa, manteniendo un tono que pudiera ser interpretado como profesional, pero que al mismo tiempo señalara su interés. También estoy ansioso por nuestra reunión. Siempre es productivo intercambiar ideas contigo. Guardó el teléfono nuevamente y trató de concentrarse en los contratos que aún necesitaba revisar antes del final de la jornada laboral. Pero su mente seguía divagando entre pensamientos sobre Larisa, sobre la conversación extraña con Felipe y sobre el tono diferente que había percibido en la voz de Camila. A las 7, finalmente decidió terminar el día de trabajo. El tráfico madrileño estaba particularmente intenso y tardó casi una hora en recorrer el trayecto entre su oficina en Salamanca y su residencia en una urbanización cerrada de la misma zona. La casa era un reflejo perfecto de su estatus social: arquitectura moderna, jardines impecablemente cuidados, piscina con vistas a la sierra, garaje con espacio para 4 coches importados. Camila lo recibió en la sala de estar, vistiendo un vestido azul marino que realzaba su elegancia natural. Había preparado una cena especial, con velas y su vajilla favorita, como si la ocasión exigiera algún tipo de ceremonia. Ricardo sintió una punzada de culpa al percibir el cuidado que ella había dedicado a aquel momento. «Estás especialmente guapa hoy», dijo, besándola en la mejilla antes de sentarse a la mesa. «Gracias. Necesitamos hablar, Ricardo». La seriedad en su voz lo hizo levantar los ojos del plato. Camila lo observaba con una expresión que él no conseguía descifrar completamente. Había determinación allí, pero también una tristeza sutil que lo dejó inmediatamente alerta. ¿Sobre qué exactamente? Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre lo que está pasando entre nosotros. Ricardo sintió el estómago contraerse. Había llegado el momento que él inconscientemente temía, pero que sabía que tarde o temprano sería inevitable. Camila era demasiado inteligente como para no percibir los cambios sutiles en su comportamiento, las ausencias frecuentes, la distancia emocional que se había instalado entre ellos. «No entiendo», dijo, intentando ganar tiempo para organizar sus pensamientos. «Has llegado tarde casi todos los días.
Cuando estás en casa pareces distante, como si tu mente estuviera siempre en otro lugar. Y hay otras cosas. ¿Qué otras cosas? Camila respiró hondo antes de continuar, como si estuviera reuniendo coraje para decir algo que había ensayado varias veces en su mente. Recibí una llamada interesante esta mañana. Una mujer que dijo trabajar contigo en proyectos de marketing. Quería confirmar la dirección de la oficina para enviar algunos documentos. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sabía instintivamente que aquella llamada no era sobre documentos profesionales. Había algo en la forma en que Camila pronunció las palabras que indicaba una sospecha mucho más profunda. ¿Y qué le dijiste? Nada. Colgué. Pero me quedé pensando, ¿por qué alguien que trabaja contigo no sabría la dirección de tu oficina? El silencio que siguió fue pesado y cargado de tensión. Ricardo intentó formular una respuesta que pudiera sonar convincente, pero sabía que Camila lo conocía demasiado bien como para aceptar explicaciones superficiales. Decidió cambiar de estrategia, intentando desviar el foco de la conversación hacia cuestiones menos peligrosas. Camila, sabes que mi trabajo es complejo. Trato con muchas personas diferentes, proveedores, clientes, socios. A veces hay malentendidos sobre procedimientos administrativos. Claro, dijo ella, pero su tono dejaba claro que no estaba convencida. Solo me pareció extraño. La cena transcurrió en un ambiente de tensión sutil. Hablaron sobre asuntos triviales, la fiesta de Nochevieja, reformas que querían hacer en la casa, planes de viaje para el próximo año. Pero Ricardo podía sentir que Camila estaba observando cada una de sus reacciones, analizando cada palabra que él pronunciaba. Cuando finalmente se retiraron a la habitación, Ricardo se dio cuenta de lo extraño que era dormir al lado de alguien y sentirse completamente aislado. Camila se acostó de espaldas a él y por primera vez en años no hubo el beso de buenas noches que siempre había marcado el final de sus días juntos. Solo con sus pensamientos en la oscuridad de la habitación, Ricardo reflexionó sobre la compleja telaraña de relaciones que estaba tejiendo a su alrededor. Estaba Camila, su esposa dedicada e inteligente, que aparentemente comenzaba a desconfiar de sus comportamientos recientes. Estaba Larisa, la joven fascinante que despertaba en él sensaciones que hacía mucho tiempo no experimentaba. Estaba Felipe, su hermano y socio, cuya aguda observación podría convertirse en un problema si continuaba investigando los gastos corporativos. Y estaba él mismo, un hombre de 45 años, que siempre se había enorgullecido de tener control total sobre su vida, pero que ahora se sentía navegando en aguas desconocidas y potencialmente peligrosas. El suave sonido de la respiración de Camila a su lado contrastaba con la agitación de sus pensamientos. Sabía que estaba acercándose a decisiones que podrían cambiar irrevocablemente el curso de su vida, pero la atracción que sentía por Larisa y la excitación de vivir algo nuevo y emocionante parecían más fuertes que su prudencia habitual. Mientras observaba las luces de la ciudad a través de la ventana de la habitación, Ricardo tomó una decisión que sellaría su destino. Mañana, durante el almuerzo con Larisa, dejaría que las cosas evolucionaran naturalmente, sin preocuparse por las consecuencias. Al fin y al cabo, pensó, un hombre de su éxito y poder merecía experimentar todos los placeres que la vida podía ofrecer. No tenía forma de saber que esa decisión lo llevaría directamente a la mayor humillación de su vida. El restaurante francés en el barrio de Salamanca bullía con la energía típica de los horarios de almuerzo madrileños. Ricardo llegó 5 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa reservada en un rincón discreto donde podría conversar sin ser fácilmente observado por los otros clientes. Vestía su traje gris favorito y había dedicado más tiempo de lo usual a su aseo personal aquella mañana, eligiendo cuidadosamente la corbata y el perfume que usaría. Larisa apareció puntualmente al mediodía, caminando entre las mesas con una elegancia natural que llamaba la atención de varios hombres en el restaurante. Usaba un vestido negro ajustado que realzaba su silueta joven y bien cuidada, y su cabello castaño caía en ondas suaves sobre los hombros. Cuando sonrió al verlo,
Ricardo sintió nuevamente aquella sensación perturbadora de estar perdiendo el control sobre sus propias reacciones. «Disculpa el retraso», dijo ella, besándolo ligeramente en la mejilla antes de sentarse. «El tráfico estaba imposible viniendo de Malasaña». «Estás puntual», respondió Ricardo, admirando discretamente la forma en que ella se acomodaba en la silla. «Y estás preciosa». «Gracias». Larisa sonrió de una forma que pareció más íntima de lo habitual. «Tú también estás muy elegante hoy». El camarero se acercó para tomar los pedidos y Ricardo eligió una botella de vino francés caro, ignorando el hecho de que aún estaba en horario de trabajo. Había algo en la presencia de Larisa que lo hacía querer impresionarla constantemente, mostrarle que podía proporcionarle experiencias sofisticadas y lujosas. «Entonces», dijo Larisa después de que el camarero se alejó, «¿tuviste oportunidad de analizar el informe que te envié?» «Claro», Ricardo respondió, aunque apenas había mirado los papeles que ella le había enviado por email. «Tus ideas son siempre muy creativas. Qué bien que te guste mi trabajo. A veces tengo la impresión de que valoras más mis cualidades personales». Las palabras de ella contenían una insinuación clara que hizo que el corazón de Ricardo se acelerara. Había una química innegable entre ellos que se había ido intensificando en cada encuentro, y ahora parecía que Larisa estaba dispuesta a hacer explícito lo que antes permanecía entre líneas. «Valoro tu inteligencia», dijo él cuidadosamente, «y tu dedicación al trabajo. ¿Y algo más?» La pregunta directa lo tomó desprevenido. Larisa lo observaba con una sonrisa traviesa, claramente esperando que él admitiera la atracción que sentía por ella. Ricardo sabía que estaba llegando a un punto sin retorno, donde tendría que elegir entre mantener la fachada profesional o confesar sus sentimientos. «Sabes que sí», respondió finalmente, decidiendo asumir el riesgo. «Qué bien», dijo Larisa, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar ligeramente la suya, «porque yo también siento algo especial por ti». El contacto físico, aunque discreto, envió una corriente eléctrica a través del cuerpo de Ricardo. Hacía meses que no se sentía tan deseado, tan vivo. Con Camila los gestos de cariño se volvieron automáticos, desprovistos de la pasión que había caracterizado el inicio de la relación. Pero con Larisa, cada mirada, cada toque casual, cada palabra cargada de doble sentido, despertaba en él una excitación que había olvidado que podía experimentar. «Larisa, sabes que mi situación es complicada», dijo él, sintiendo la necesidad de establecer los parámetros de aquella relación que estaban haciendo. «Sé que estás casado», ella respondió con naturalidad, «pero eso no cambia lo que siento por ti, ni lo que tú sientes por mí». «¿Y qué esperas de esta situación?» Larisa se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz a un tono más íntimo. «Quiero conocer al verdadero Ricardo Mendoza. No al empresario exitoso, no al marido dedicado, sino al hombre que se esconde detrás de todos esos papeles». Ricardo se quedó en silencio por unos segundos, absorbiendo las implicaciones de aquellas palabras. Hacía tanto tiempo que nadie expresaba interés genuino en conocerlo como persona, independientemente de su estatus social o poder financiero. Camila lo amaba, de eso no tenía dudas, pero después de 8 años de matrimonio sentía que ella se relacionaba más con la versión pública de Ricardo que con sus sentimientos y vulnerabilidades privadas. El almuerzo se extendió por 2 horas, durante las cuales conversaron sobre sus vidas, sueños y frustraciones con una intimidad que sorprendió a Ricardo. Larisa contó sobre su infancia en una familia de clase media en Alcalá de Henares, sobre la determinación que la llevó a estudiar marketing y construir una carrera independiente, sobre sus planes de algún día abrir su propia agencia de publicidad. ¿Y tú, Ricardo? ¿Qué te mueve más allá de los negocios? La pregunta lo hizo reflexionar por unos momentos. Hacía tanto tiempo que su identidad estaba completamente entrelazada con su éxito profesional que casi había olvidado que existían otras motivaciones. Honestamente, a veces siento que he construido una vida que todos admiran, pero que no me hace completamente feliz. ¿Por qué? Quizás porque siempre me preocupé tanto por cumplir las expectativas de los demás que olvidé preguntarme a mí mismo qué quería realmente. Larisa asintió con comprensión,
tocando nuevamente su mano con un gesto que parecía natural y reconfortante. Lo entiendo perfectamente. A veces necesitamos a alguien especial para ayudarnos a redescubrir quiénes somos realmente. Cuando finalmente salieron del restaurante, Ricardo se ofreció a llevarla de vuelta al trabajo. Durante el trayecto en coche, la tensión sexual entre ellos era casi palpable. Larisa se sentó más cerca de él de lo que se consideraría apropiado para compañeros de trabajo, y ocasionalmente sus dedos rozaban el brazo de él mientras gesticulaba durante la conversación. Al llegar al edificio donde estaba la agencia de Larisa, ella se volvió hacia él antes de salir del coche. «Ricardo, quiero que sepas que no soy el tipo de mujer que se involucra con hombres casados, pero contigo es diferente». «¿Por qué es diferente?» «Porque veo en tus ojos que no eres verdaderamente feliz y porque creo que merezco tenerte por completo, no solo las sobras de tu matrimonio». Antes de que él pudiera responder, Larisa se inclinó y lo besó suavemente en los labios. Fue un beso breve, pero cargado de promesas y posibilidades. Cuando ella salió del coche y caminó hacia el edificio, Ricardo permaneció inmóvil durante varios minutos, intentando procesar lo que acababa de suceder. El camino de vuelta a la oficina fue recorrido en una niebla de conflictos internos. Parte de él se sentía culpable por la traición emocional que acababa de cometer, pero una parte mayor estaba exultante con la sensación de estar vivo nuevamente, de ser deseado por una mujer fascinante que lo veía como más que un proveedor o un símbolo de estatus. De vuelta en la oficina, encontró a Felipe examinando hojas de cálculo financieras con una expresión concentrada que inmediatamente lo puso en alerta. «¿Cómo fue el almuerzo?», preguntó Felipe sin levantar los ojos de los papeles. «Productivo», respondió Ricardo, intentando mantener un tono casual. «Discutimos algunas estrategias de marketing para el proyecto de la zona noroeste». «Interesante. ¿Con qué empresa estás trabajando estas cuestiones de marketing?». Ricardo sintió una punzada de incomodidad. Había algo en la forma en que Felipe hacía esas preguntas que sugería más que curiosidad casual. «Silva y Asociados». «¿Por qué?». «Solo quería entender mejor nuestras alianzas estratégicas. Al fin y al cabo, algunos de esos gastos en entretenimiento corporativo han sido sustanciales». La conversación fue interrumpida por la llegada de Marina, que traía un sobre sellado dirigido personalmente a Ricardo. El papel era de calidad superior y no había remitente identificado, solo su nombre escrito a mano en una caligrafía elegante. Solo en su oficina, Ricardo abrió el sobre y encontró una única hoja de papel con algunas líneas tecleadas. «Estimado señor Mendoza, quizás le interese saber que su dedicada esposa ha estado haciendo algunas investigaciones interesantes sobre su comportamiento reciente. La gente observa más de lo que imaginamos. Un amigo preocupado». Ricardo leyó el mensaje 3 veces, sintiendo que la sangre se le drenaba del rostro. ¿Quién podría haber enviado aquello? Y lo más importante, ¿qué había descubierto exactamente Camila? Tomó el teléfono para llamar a casa, pero dudó antes de completar la marcación. Si Camila realmente estaba investigando sus actividades, una llamada defensiva solo podría confirmar sus sospechas. Decidió mantener la calma y esperar para ver si ella sacaría el tema durante la noche. El resto de la tarde transcurrió en una ansiedad creciente. Ricardo intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos alternaban constantemente entre la excitación del encuentro con Larisa y la preocupación por el mensaje anónimo. A las 5:30, su celular sonó mostrando un número desconocido. «¿Diga?» «Ricardo, soy Larisa. Estoy usando el teléfono de una amiga porque quería hablar contigo sin dejar rastro». «¿Rastros?» «Eres un hombre importante, Ricardo. Las personas importantes necesitan ser cuidadosas. Solo quería agradecerte por el maravilloso almuerzo y decirte que estoy deseando que nos encontremos de nuevo. Larisa, necesitamos ser discretos. Mi situación... Lo sé, mi amor. No te preocupes. Sé cómo manejar relaciones que necesitan cuidados especiales». La forma en que ella dijo «mi amor» hizo que el corazón de Ricardo se disparara de nuevo. Había una intimidad en su voz que sugería que ya se consideraba más que una amante casual. Era simultáneamente emocionante y aterrador. «¿Cuándo podemos vernos de nuevo? ¿Qué tal mañana por la noche?
Conozco un hotel discreto en el barrio de Salamanca. Podemos tener toda la privacidad que necesitamos para conversar, entre otras cosas. Ricardo sabía que aceptar aquella invitación sería cruzar definitivamente la línea que separaba la tentación de la traición consumada. Pero la atracción que sentía por Larisa, combinada con la sensación creciente de que su matrimonio estaba condenado al fracaso de todos modos, lo llevó a tomar una decisión que cambiaría todo. «Envíame la dirección», dijo, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «¿A las 8? Perfecto». Después de colgar, Ricardo permaneció inmóvil en su silla por unos minutos, contemplando la magnitud de lo que acababa de aceptar. Mañana por la noche, dejaría de ser solo un marido insatisfecho, coqueteando con la infidelidad, para convertirse efectivamente en un hombre casado teniendo una aventura extramatrimonial. La culpa que sentía era real, pero no podía negar la excitación que la perspectiva de estar con Larisa despertaba en él. Hacía tanto tiempo que no se sentía verdaderamente deseado, verdaderamente vivo. Si su matrimonio estaba realmente destinado al fracaso, ¿por qué no permitirse experimentar la pasión antes de que fuera demasiado tarde? A las 7 de la noche, Ricardo cerró la oficina y se dirigió a casa, ensayando mentalmente cómo se comportaría ante Camila. Necesitaba actuar normalmente, sin demostrar ni culpa excesiva ni excitación sospechosa. Sería solo otra noche común de una pareja casada desde hacía 8 años. Camila lo recibió en la puerta con un beso en la mejilla, aparentemente de buen humor. Había preparado su plato favorito para la cena y hablaba animadamente sobre los últimos detalles de la fiesta de Nochevieja. Pero Ricardo notó que ella lo observaba con más atención de lo usual, como si estuviera buscando señales de algo que confirmara sus sospechas. «¿Cómo fue tu día?», preguntó ella mientras servían la cena. «Normal. Reuniones, informes, ya sabes cómo es. ¿Y ese proyecto de marketing que mencionaste? ¿Cómo va?». Ricardo sintió un escalofrío en la espalda. Camila nunca había demostrado interés por los detalles técnicos de sus proyectos empresariales. El hecho de que estuviera preguntando específicamente sobre marketing sugería que había alguna conexión con sus sospechas. «Bien, todavía estamos en las fases iniciales de planificación. ¿Con qué empresa estás trabajando?». «Silva y Asociados». «¿Por qué el interés repentino en mis proyectos de trabajo?». Camila sonrió de una forma que no llegó a sus ojos. «Solo quiero mantenerme informada sobre lo que hace mi marido. Al fin y al cabo, somos un equipo, ¿no?». El resto de la cena transcurrió en una atmósfera de tensión disfrazada. Conversaron sobre asuntos triviales, pero Ricardo podía sentir que Camila estaba analizando cada una de sus palabras y reacciones. Había una cualidad casi investigativa en sus preguntas, aparentemente casuales. Cuando se retiraron a la habitación, Ricardo fingió estar cansado y se acostó rápidamente, esperando evitar conversaciones más íntimas. Pero mientras Camila se preparaba para dormir en el baño, él no pudo resistirse a verificar si había mensajes de Larisa. «Hotel Ritz, Suite 1205. No veo la hora de estar contigo». Kelsey Ricardo borró rápidamente el mensaje, pero la anticipación del encuentro del día siguiente hizo que tardara horas en conciliar el sueño. A su lado, Camila respiraba tranquilamente, aparentemente dormida, pero él tenía la extraña sensación de que ella también estaba despierta, perdida en sus propios pensamientos sobre el futuro de su matrimonio. En algún momento durante la madrugada, Ricardo se despertó y percibió que Camila no estaba en la cama. Se levantó silenciosamente y la encontró en la sala de estar, sentada en el sofá con el portátil abierto, claramente navegando en sitios web que cerró rápidamente cuando él apareció. «¿No puedes dormir?», preguntó él. «Solo estaba revisando algunos detalles para la fiesta. Vuelve a la cama, yo iré enseguida». Pero Ricardo notó que antes de cerrar el portátil había visto brevemente la pantalla, y lo que vio lo dejó profundamente perturbado. Camila estaba investigando sobre detectives privados especializados en investigaciones matrimoniales. De vuelta en la habitación, Ricardo comprendió que su matrimonio había entrado en una fase completamente nueva, donde ambos sabían que algo estaba fundamentalmente mal, pero ninguno de los dos estaba listo
para confrontar la verdad directamente. Era como una danza cuidadosa alrededor de secretos que se volvían más grandes cada día. Mientras esperaba que el sueño regresara, Ricardo reflexionó sobre la ironía de su situación. Al día siguiente, finalmente consumaría su traición con Larisa, exactamente en el momento en que Camila aparentemente estaba comenzando a reunir evidencias contra él. Era como si el destino estuviera conspirando para transformar su vida en un drama con consecuencias impredecibles. El vestíbulo del Hotel Ritz en el barrio de Salamanca exhalaba lujo discreto y sofisticación europea. Ricardo llegó a las 8 en punto, vistiendo un traje azul marino y llevando solo un pequeño maletín de cuero que usaba como disfraz para justificar su presencia allí en caso de encontrarse con algún conocido. Su corazón latía de forma irregular mientras se dirigía a los ascensores, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Larisa abrió la puerta de la suite, antes incluso de que él necesitara llamar. Usaba un vestido rojo que abrazaba sus curvas de forma provocativa y había perfumado el ambiente con velas aromáticas que creaban una atmósfera íntima y seductora. La vista desde la ventana mostraba el barrio de Salamanca, iluminado por las luces de las farolas, con las hojas de los árboles moviéndose suavemente. «Viniste», dijo ella, sonriendo de una forma que mezclaba alivio y satisfacción. «Prometí que vendría», respondió Ricardo, cerrando la puerta detrás de sí y sorprendiéndose de la naturalidad de sus propios movimientos. Larisa se acercó a él lentamente, deteniéndose a solo unos centímetros de distancia. Ricardo podía sentir el perfume de ella, una fragancia floral sofisticada que no reconocía pero que despertaba en él una serie de sensaciones que hacía mucho tiempo no experimentaba. «¿Estás seguro de que quieres estar aquí?», preguntó ella tocando ligeramente su pecho con las puntas de los dedos. «Más seguro de lo que debería estar», admitió él, sorprendiéndose de su propia honestidad. El beso que siguió fue diferente al encuentro anterior en el coche. Esta vez había urgencia, pasión acumulada y la conciencia de que finalmente estaban libres de las limitaciones impuestas por los espacios públicos. Ricardo sintió como si estuviera despertando de un sueño profundo, cada toque de Larisa, despertando sensaciones que había olvidado que podía sentir. «Sabía que eras especial desde el primer día que te vi», murmuró Larisa contra sus labios. «Había algo diferente en tus ojos, una intensidad que no pude ignorar». «¿Cuándo fue eso?» «En la convención en Barcelona, hace 6 meses. Tú estabas presentando un proyecto y yo me quedé al fondo del auditorio, observando. La forma en que hablabas, cómo dominabas la atención de todos, me fascinó completamente». Ricardo se apartó ligeramente para mirarla a los ojos, intrigado con aquella revelación. No recordaba haberla notado específicamente en aquel evento, que había reunido a cientos de profesionales del sector inmobiliario y de marketing. «Me observabas desde hacía 6 meses y nunca dijiste nada». Una mujer inteligente sabe esperar el momento adecuado. Y cuando finalmente trabajamos juntos, percibí que la atracción era mutua. La conversación fue gradualmente sustituida por caricias más íntimas, y pronto Ricardo se vio completamente absorbido por la presencia de Larisa. Era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir, como si no hubiera Camila esperando en casa, ni Felipe haciendo preguntas incómodas en la oficina, ni mensajes anónimos alertando sobre investigaciones matrimoniales. Horas más tarde, mientras descansaban abrazados en la cama de la suite, Ricardo contemplaba la vista nocturna de la ciudad a través de las ventanas panorámicas. Se sentía simultáneamente culpable y renovado, como si hubiera cometido un pecado que paradójicamente lo liberaba de una prisión que ni sabía que existía. «¿En qué piensas?», preguntó Larisa, trazando círculos perezosos en su pecho con los dedos. «¿En cómo mi vida se complicó rápidamente? ¿O en cómo finalmente se volvió interesante?». Ricardo sonrió a pesar de los conflictos internos que lo atormentaban. «Quizás ambas cosas». «Ricardo, necesito decirte algo importante», dijo Larisa, cambiando a un tono más serio. «No quiero que pienses que esto fue solo una aventura casual para mí». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que me estoy enamorando de ti, de verdad».
Las palabras de ella lo golpearon como una descarga eléctrica. Una cosa era ser deseado por una mujer atractiva y otra completamente diferente ser amado por ella. Ricardo no estaba preparado para lidiar con la intensidad emocional que aquella confesión despertaba en él. Larisa, no necesitas decir nada ahora. Solo quería que supieras que mis sentimientos son reales y que estoy dispuesta a luchar por esta relación, independientemente de las complicaciones. ¿Qué tipo de lucha? El tipo que termina contigo dejando a tu esposa y construyendo una vida conmigo. La declaración lo dejó en silencio por varios minutos. Larisa había articulado exactamente lo que él no quería enfrentar, la necesidad de tomar una decisión definitiva sobre el rumbo de su vida personal. Mientras mantuviera el affair como una aventura secreta, podía convivir con la culpa y la excitación simultáneamente. Pero la perspectiva de destruir su matrimonio para construir algo nuevo con Larisa lo aterrorizaba. «Es muy complicado», dijo finalmente. «Todo lo que vale la pena es complicado, Ricardo. La cuestión es si me consideras suficientemente valiosa como para enfrentar esas complicaciones». Dejaron el hotel por separado, con 15 minutos de intervalo entre las salidas. Ricardo condujo de vuelta a casa en una niebla de conflictos emocionales, intentando procesar todo lo que había sucedido aquella noche. Eran casi las 11 cuando estacionó en el garaje de su residencia, y las luces de la sala de estar aún estaban encendidas. Camila lo esperaba sentada en el sofá vistiendo una bata de seda azul y hojeando una revista de decoración. Había algo estudiadamente casual en su postura que inmediatamente alertó a Ricardo sobre el hecho de que aquella no sería una llegada normal a casa. «¿Trabajando hasta tarde de nuevo?», preguntó ella, sin levantar los ojos de la revista. «Reunión con inversores. ¿Sabes cómo son esas negociaciones nocturnas?». «Claro. ¿Con qué inversores específicamente?». Ricardo sintió una punzada de pánico. Camila nunca había cuestionado detalles específicos de sus actividades profesionales, y la forma en que hacía esas preguntas sugería que ya poseía información que contradecía sus explicaciones. «Grupo de Barcelona. Personas que no conoces». «Interesante, porque llamé a la oficina alrededor de las 9 y Marina dijo que habías salido hacía más de 2 horas». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Ricardo percibió que había sido atrapado en una mentira directa y que cualquier intento de elaborar una explicación alternativa solo profundizaría el problema. «Camila, ¿podemos hablar mañana? Estoy realmente cansado». «Creo que necesitamos hablar ahora, Ricardo». Ella cerró la revista y finalmente lo encaró directamente. Había una determinación en sus ojos que él reconocía de momentos en que ella tomaba decisiones importantes, pero esta vez esa determinación estaba teñida de una tristeza profunda. «Recibí una llamada interesante esta tarde», continuó Camila. «Una mujer que se identificó como Larisa Ferrer dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algunas cuestiones relacionadas con mi marido». Ricardo sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Cómo era posible que Larisa hubiera llamado a Camila? Habían acordado explícitamente que mantendrían absoluto secreto sobre la relación, a menos que... ¿Qué dijo exactamente? Nada. Colgué antes de que pudiera explicar el motivo de la llamada, pero me quedé pensando, ¿por qué una mujer que trabaja contigo sentiría la necesidad de hablar conmigo? «No tengo idea», mintió Ricardo, intentando mantener la voz firme. «Quizás sea sobre algún proyecto que involucre eventos sociales». «Puede ser», asintió Camila, pero su tono dejaba claro que no creía en esa explicación. «O quizás sea sobre algo más personal». Ricardo se sentó en el sillón frente al sofá, donde Camila permanecía, intentando crear alguna distancia física que lo ayudara a organizar sus pensamientos. Sabía que estaba navegando en territorio extremadamente peligroso y que cualquier palabra mal elegida podría explotar completamente su vida conyugal. «Camila, estás imaginando cosas que no existen». «Lo estoy, porque también recibí información sobre algunos gastos interesantes que has hecho en los últimos meses. Cenas caras, regalos en joyerías, hoteles, todo pagado con tarjetas corporativas». La mención de los gastos confirmó los peores temores de Ricardo.
Alguien estaba proporcionando información detallada sobre sus actividades, alguien que tenía acceso tanto a los registros financieros de la empresa como a los datos personales de Camila. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre Felipe, pero eso no tenía sentido. Su hermano podría cuestionar los gastos corporativos, pero jamás interferiría directamente en su matrimonio. ¿Quién te está dando esa información? ¿Eso importa? Lo que importa es si son verdaderas o no. Ricardo percibió que había llegado a un punto donde tendría que elegir entre confesarlo todo o intentar una negación total que podría funcionar si Camila no tuviera evidencias concretas. Decidió probar hasta dónde llegaban sus conocimientos. Son gastos legítimos relacionados con el desarrollo de negocios. Ricardo, no soy idiota. Sé la diferencia entre gastos empresariales legítimos y gastos personales disfrazados. Y sé cuándo mi marido me está mintiendo. La acusación directa lo dejó sin palabras. Camila había abandonado cualquier pretensión de sutileza y lo estaba confrontando con la verdad desnuda y cruda. Era simultáneamente aterrador y de alguna manera extraña, liberador. Al menos ya no necesitaría fingir que todo estaba normal. ¿Qué quieres que diga? Quiero que me digas la verdad. Por primera vez en meses, quiero que seas honesto conmigo. Ricardo miró a los ojos de Camila y vio allí no solo ira o desilusión, sino también una profunda tristeza que lo hizo comprender cuánto había lastimado a la mujer que compartía su vida desde hacía 8 años. Era la expresión de alguien que ya había procesado mentalmente la traición y ahora solo necesitaba la confirmación verbal. La verdad es que nuestro matrimonio no está funcionando desde hace mucho tiempo, dijo finalmente, eligiendo una confesión parcial que evitaba admitir directamente el affair con Larisa. ¿Y tu solución fue buscar satisfacción en otro lugar? Mi solución fue intentar entender por qué me siento tan vacío últimamente. ¿Con Larisa Ferrer? La pregunta directa lo obligó a enfrentar la realidad de que Camila ya sabía mucho más de lo que había demostrado inicialmente. Cualquier intento de seguir negando sería no solo inútil, sino también insultante para su inteligencia. Sí, admitió, sintiendo un peso enorme salir de sus hombros simultáneamente a la culpa que lo aplastaba. Camila asintió lentamente, como si una sospecha de larga data se hubiera finalmente confirmado. ¿Desde hace cuánto tiempo? Algunas semanas. ¿Es en serio? No sé. Es confuso. Para ti quizás. Para mí está muy claro. Camila se levantó del sofá y caminó hasta la ventana que daba al jardín iluminado. Se quedó en silencio por varios minutos, y Ricardo no sabía si debía acercarse, intentar explicar sus motivaciones, o simplemente esperar a que ella procesara la confirmación de sus sospechas. «Voy a dormir en la habitación de invitados hoy», dijo finalmente, sin volverse para mirarlo. «Mañana necesitamos hablar sobre cómo vamos a manejar esta situación». «Camila». «No, Ricardo. Hoy no. Estoy demasiado cansada para una conversación sobre el futuro de nuestro matrimonio». Ella se dirigió a la escalera, pero se detuvo antes de subir. «Solo quiero que sepas una cosa. No estoy sorprendida. Estoy decepcionada, dolida, pero no sorprendida. Hace meses que siento que te has distanciado emocionalmente de mí. La traición fue solo la confirmación de algo que yo ya sabía». Después de que Camila desapareció en el piso superior, Ricardo permaneció solo en la sala de estar, contemplando los destrozos de su vida conyugal. La confesión había sido simultáneamente devastadora y liberadora. Ya no necesitaba fingir, ya no necesitaba mentir sobre su paradero o inventar excusas para llamadas furtivas. Pero también comprendía que había iniciado un proceso irreversible. Camila era demasiado inteligente y orgullosa como para aceptar compartir a su marido con otra mujer indefinidamente. Tarde o temprano, se vería forzado a elegir entre su matrimonio estable, pero insatisfactorio, y su pasión nueva, pero incierta, con Larisa. Tomó el celular para enviar un mensaje a Larisa, pero dudó antes de teclear cualquier cosa. Si ella realmente había llamado a Camila, significaba que estaba dispuesta a forzar una crisis que obligaría a Ricardo a tomar una decisión definitiva. Era una jugada arriesgada que podría resultar en su liberación o en la destrucción completa de ambas relaciones. Finalmente, decidió esperar hasta el día siguiente
para hablar con Larisa sobre la llamada misteriosa y sus implicaciones. Primero, necesitaba entender exactamente lo que Camila sabía y cuáles eran sus intenciones en relación con el futuro de su matrimonio. Mientras subía a la habitación principal, ahora vacía, Ricardo reflexionó sobre cómo su vida se había complicado dramáticamente en cuestión de semanas. Había comenzado como un simple coqueteo inocente y había evolucionado hacia una traición consumada que amenazaba con destruir la estabilidad que había tardado años en construir. Pero paradójicamente, por primera vez en meses se sentía verdaderamente vivo, como si hubiera despertado de un sueño profundo para descubrir que la vida ofrecía posibilidades que había olvidado que existían. La cuestión ahora era si tendría el coraje suficiente para perseguir esas posibilidades hasta sus últimas consecuencias, incluso si eso significaba destruir todo lo que había construido hasta entonces. El bufete de abogados Pereira y Asociados ocupaba 2 plantas de un elegante edificio en Retiro, especializado en derecho de familia y cuestiones matrimoniales. Camila había concertado la consulta usando su apellido de soltera, una precaución que consideraba necesaria dada la prominencia social de su marido. La secretaria la recibió con discreción profesional, ofreciéndole café mientras esperaba ser atendida por el doctor Enrique Pereira, reconocido como uno de los mejores abogados de divorcio de la ciudad. Eran las 9 de la mañana de un martes, y Ricardo había salido para la oficina después de un desayuno silencioso, donde intercambiaron solo las palabras estrictamente necesarias. La confesión de la noche anterior había creado un abismo entre ellos que parecía infranqueable, pero también había traído una claridad incómoda sobre el futuro de su relación. El doctor Pereira era un hombre de 60 años, cabellos grises y modales amables que inspiraban confianza. Había atendido a varias mujeres en la situación de Camila a lo largo de su carrera y había desarrollado una sensibilidad especial para lidiar con los aspectos emocionales complejos que implicaban la disolución de matrimonios de larga duración. «Señora Santos», dijo él usando el apellido de soltera que ella había proporcionado, «me gustaría que me contara su situación con el máximo de detalles posible». Camila respiró hondo antes de comenzar a relatar los eventos de las últimas semanas. Habló sobre los cambios en el comportamiento de Ricardo, los gastos sospechosos que había descubierto, las llamadas misteriosas y finalmente la confirmación de la traición la noche anterior. Durante todo el relato, mantuvo un tono controlado, como si estuviera describiendo una situación que le había sucedido a otra persona. «¿Y cuál es su principal preocupación en este momento?», preguntó el doctor Pereira cuando ella terminó. «Protección financiera y emocional. Estoy embarazada de 8 semanas». La revelación sobre el embarazo cambió completamente la expresión del abogado. Camila había descubierto su estado 3 días antes, exactamente cuando las sospechas sobre el comportamiento de Ricardo se intensificaron. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ella. Estaba llevando el hijo de un hombre que acababa de confesar estar teniendo una aventura extramatrimonial. ¿Su marido sabe sobre el embarazo? No, y no estoy segura de querer que lo sepa, al menos no todavía. Entiendo. Esto complica sustancialmente la situación, pero también ofrece ciertas protecciones legales importantes. El doctor Pereira explicó detalladamente los derechos de Camila en caso de divorcio, especialmente considerando el embarazo y los bienes sustanciales que la pareja había acumulado durante el matrimonio. La constructora de Ricardo valía millones, además de las propiedades personales, inversiones y cuentas bancarias que se dividirían en caso de separación judicial. Mi consejo es que empiece inmediatamente a documentar todas las evidencias de gastos extramatrimoniales y comportamiento inadecuado. También recomiendo que proteja sus intereses financieros transfiriendo su parte de los bienes a cuentas a las que él no pueda acceder unilateralmente. ¿Cómo hago eso sin despertar sospechas? Con cuidado y asistencia legal apropiada. Puedo conectarla con especialistas en gestión patrimonial que manejan situaciones similares. Camila salió de la oficina con una carpeta llena de documentos y una lista de acciones que debería implementar
en los próximos días. Se sentía simultáneamente empoderada y melancólica. Empoderada porque finalmente tenía un plan concreto para proteger su futuro y el de su hijo. Melancólica porque aquel plan significaba aceptar que su matrimonio había llegado a su fin. Mientras tanto, Ricardo pasaba una tarde particularmente difícil en su oficina, intentando concentrarse en el trabajo mientras lidiaba con una serie de llamadas y mensajes que intensificaban la presión que venía sintiendo. Felipe había convocado una reunión urgente con los principales gerentes de la empresa para discutir algunas irregularidades financieras que había descubierto durante una auditoría interna. La sala de conferencias estaba tensa cuando Ricardo llegó, percibiendo inmediatamente que su hermano había identificado problemas más serios que los inicialmente discutidos. Ricardo, necesitamos hablar sobre los gastos corporativos de los últimos 6 meses, dijo Felipe, distribuyendo copias de una hoja de cálculo detallada a todos los presentes. Hemos identificado aproximadamente 80.000 euros en transacciones que no pueden ser clasificadas como gastos empresariales legítimos. Ricardo sintió todos los ojos de la sala enfocados en él, mientras examinaba los números que Felipe había compilado meticulosamente. Cada cena con Larisa, cada regalo caro, cada noche de hotel, estaba documentado con precisión contable implacable. Esas transacciones se refieren al desarrollo de relaciones comerciales estratégicas, respondió, intentando mantener un tono profesional a pesar del bochorno. ¿Con qué clientes específicamente?, preguntó Roberto Santos, el gerente financiero senior de la empresa. Clientes que requieren discreción absoluta debido a la naturaleza sensible de sus negocios. Ricardo, intervino Felipe, ya no podemos aceptar explicaciones vagas para gastos de esta magnitud. Nuestra empresa está sujeta a auditorías regulares y estas transacciones necesitan ser adecuadamente justificadas o reembolsadas a la corporación. La reunión se prolongó en una discusión tensa sobre políticas de gastos corporativos y transparencia financiera, con Ricardo sintiéndose cada vez más aislado a medida que quedaba claro que su equipo gerencial apoyaba completamente la posición de Felipe. Te doy una semana para proporcionar documentación adecuada o el reembolso íntegro de esas cantidades, dijo Felipe cuando la reunión terminó y los otros gerentes habían salido de la sala. Felipe, estás siendo excesivamente dramático. No, Ricardo. Estoy siendo responsable. Esta empresa no puede seguir siendo utilizada como tu cuenta personal. Solo en su oficina, después de la humillante reunión, Ricardo recibió una llamada de Eduardo Santos. Ricardo, espero que estés considerando seriamente nuestra conversación de ayer. Todavía estoy analizando las implicaciones financieras de tu propuesta. Qué bien, porque recibí algunas informaciones interesantes que pueden acelerar tu toma de decisión. ¿Qué tipo de informaciones? Informaciones sobre investigaciones que se están llevando a cabo sobre tus actividades personales y profesionales. Parece que tu esposa está siendo muy proactiva en la recolección de pruebas. Ricardo sintió que la sangre se le helaba. Eduardo parecía poseer conocimiento detallado sobre asuntos que debería ser imposible para él saber. ¿Cómo supiste eso? Tengo mis métodos. Lo importante es que comprendas que tu situación se está deteriorando rápidamente. Mi propuesta de 3 millones empieza a parecer muy razonable comparada con las alternativas que enfrentas. ¿Qué alternativas? Divorcio costoso, escándalo público, investigaciones sobre prácticas comerciales, pérdida de reputación profesional. ¿Debo continuar? Eduardo, esto suena a amenaza. No, Ricardo, esto suena a realidad. Has tomado decisiones que tienen consecuencias. Estoy ofreciendo una forma de minimizar esas consecuencias. Después de que Eduardo colgó, Ricardo se quedó sentado en silencio por varios minutos, contemplando cómo su vida se había transformado en una serie de crisis interconectadas que parecían estar acelerando hacia un enfrentamiento inevitable. El celular sonó nuevamente, esta vez mostrando el número de Larisa. Ricardo, necesitamos vernos. Ha pasado algo que necesitas saber inmediatamente. ¿Qué pasó? No puedo hablar por teléfono. Encuéntrame en nuestro café en Leblon en 1 hora. Nota,
Leblon no se adaptó al ser un nombre propio de un barrio específico de Río, pero el contexto español ya está establecido. Cuando llegó al lugar convenido, Ricardo encontró a Larisa visiblemente agitada, usando gafas de sol a pesar de la hora nocturna y mirando frecuentemente por encima del hombro como si temiera estar siendo observada. ¿Qué está pasando? Ricardo, alguien se me acercó hoy ofreciéndome mucho dinero por información específica sobre nuestra relación. ¿Quién? Un hombre elegante, bien vestido, que dijo estar llevando a cabo una investigación sobre prácticas empresariales inadecuadas. Quería saber sobre regalos que me diste, sobre nuestros encuentros, sobre nuestros planes futuros. ¿Y qué dijiste? Nada. Pero Ricardo, él sabía detalles sobre nuestra vida que son imposibles de saber sin vigilancia extensiva. Sabía sobre el collar que me diste, sobre la cena en el Diverso la semana pasada, sobre mi apartamento. Ricardo comprendió que estaba siendo investigado no solo por su esposa, sino aparentemente también por otras personas con recursos sustanciales y acceso a información privada. ¿Cómo era este hombre? 40 y tantos años, cabellos grises, acento ligeramente diferente. Dijo que su nombre era Eduardo algo. ¿Eduardo Santos? Sí, creo que era ese el nombre. ¿Lo conoces? Ricardo sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Eduardo no solo lo estaba chantajeando sobre prácticas comerciales del pasado, sino que estaba investigando activamente su vida personal actual, recopilando información que podría usarse para aumentar la presión sobre él. Larisa, necesitamos ser extremadamente cuidadosos a partir de ahora. Este hombre no es solo un investigador casual. ¿Quién es él? Alguien de mi pasado que tiene motivos personales para causarme problemas. Ricardo, tengo miedo. Si él sabe tanto sobre nosotros, ¿qué más puede hacer? La pregunta hizo eco a los miedos que Ricardo venía intentando suprimir. Eduardo claramente poseía recursos, determinación y conocimiento detallado sobre vulnerabilidades que podrían ser explotadas para causar el máximo daño. Quiero que seas extra cautelosa en los próximos días. No salgas de casa sola por la noche, no aceptes invitaciones de extraños y avísame inmediatamente si alguien más intenta ponerse en contacto. ¿Y nuestra relación? ¿Cómo afecta esto a nuestro futuro? Lo complica todo, pero también deja más claro que necesito tomar decisiones definitivas rápidamente. Cuando se separaron aquella noche, Ricardo condujo a casa con la conciencia de que estaba acercándose rápidamente a un punto donde se vería forzado a confrontar todas las crisis de su vida simultáneamente. La fiesta de Nochevieja, originalmente planeada como una celebración tradicional, se estaba transformando en un plazo inevitable donde todas las tensiones acumuladas explotarían públicamente. En casa, encontró a Camila organizando los detalles finales para la fiesta, hablando por teléfono con proveedores y revisando listas de invitados con una eficiencia que contrastaba drásticamente con el caos que dominaba el resto de su vida. ¿Cómo fue tu día?, preguntó ella cuando él entró en la sala, usando un tono casual que no conseguía enmascarar completamente la frialdad subyacente. Complicado. ¿Y el tuyo? Productivo. Finalicé varios asuntos importantes que me venían preocupando. Ricardo percibió que había algo diferente en la postura de Camila, una confianza nueva que sugería que ella había tomado decisiones importantes sobre el futuro de ambos. Camila, necesitamos hablar sobre lo que pasará después de la fiesta. Sí, Ricardo, realmente lo necesitamos. El tono de ella contenía una determinación que lo hizo comprender que su esposa no solo estaba consciente de sus traiciones, sino que se había preparado activamente para las consecuencias que seguirían. Era como si ambos supieran que la fiesta de Nochevieja sería el último acto de una obra que se venía representando desde hacía meses, y que el año nuevo traería cambios irreversibles para todos los involucrados. Mientras observaba a Camila organizando meticulosamente los preparativos para una fiesta que marcaría el fin simbólico de su matrimonio, Ricardo reflexionó sobre la ironía de estar colaborando en la creación de una celebración que sería testigo de la destrucción de todo lo que habían construido juntos a lo largo de 8 años.
La mañana del 31 de diciembre amaneció soleada en Madrid, con una brisa suave que prometía una noche perfecta para las celebraciones de fin de año. Ricardo se despertó temprano en su oficina, donde había pasado la noche después de otra discusión tensa con Camila sobre los preparativos finales de la fiesta. El sofá de cuero de su sala no era cómodo, pero prefería aquel malestar físico al ambiente cargado de tensión en que se había convertido su casa. Había 3 mensajes en el celular esperándolo. El primero era de Larisa, enviado a las 6 de la mañana. Esta noche finalmente podremos estar juntos públicamente. No veo la hora de conocer a tus amigos como la mujer que elegiste amar. El segundo era de Eduardo. Espero que hayas tomado la decisión correcta. Nos vemos esta noche. El tercero, sorprendentemente, era de Camila. La fiesta está confirmada para las 20 horas. Espero que asistas adecuadamente. Ricardo se duchó en el vestuario ejecutivo anexo a la oficina y se puso el smoking que había traído la noche anterior. Era una prenda italiana hecha a medida, símbolo de su estatus y éxito empresarial. Mientras se ajustaba la pajarita frente al espejo, reflexionó sobre cómo aquella sería probablemente la última vez que vestiría aquel atuendo como un hombre casado respetado en la sociedad madrileña. Durante el día, intentó concentrarse en asuntos administrativos pendientes, pero su mente constantemente divagaba hacia los eventos que se desarrollarían aquella noche. Había tomado la decisión de asistir a la fiesta, acompañado de Larisa, asumiendo públicamente su relación y forzando una resolución definitiva para todas las crisis que se venían acumulando. Felipe apareció en la oficina alrededor de las 3 de la tarde, también vistiendo smoking, con una expresión grave que Ricardo reconoció como presagio de una conversación seria. «Ricardo, antes de la fiesta, necesitamos resolver definitivamente la cuestión de los gastos corporativos», dijo Felipe, sentándose en la silla frente a la mesa de su hermano. «Felipe, no es el momento apropiado para discusiones financieras». «Es exactamente el momento apropiado. Después de hoy, nuestra empresa puede enfrentar escrutinio público dependiendo de lo que suceda esta noche». «¿Qué quieres decir con eso?» Felipe sacó un sobre de la carpeta que llevaba y lo colocó sobre la mesa. «Recibí una llamada interesante hoy temprano. Eduardo Santos quiere reunirse conmigo mañana para discutir una posible alianza empresarial». Ricardo sintió el estómago contraerse. Eduardo estaba claramente expandiendo su estrategia para incluir enfoques directos a los otros miembros de la empresa. «¿Y qué piensas hacer?» «Pienso escucharlo, porque, francamente, estoy empezando a sospechar que hay aspectos de la historia empresarial de esta familia que no conozco completamente. Felipe, Eduardo es un oportunista que está intentando explotar situaciones personales para obtener ganancias financieras. Quizás, o quizás sea alguien que fue perjudicado injustamente y ahora busca una reparación legítima». La conversación fue interrumpida por la llegada de Marina, que traía una expresión preocupada al acercarse a la mesa donde los hermanos conversaban. «Señor Mendoza, hay una señora en la recepción que insiste en hablar con usted. Dijo que se llama Beatriz Santos y que es extremadamente urgente». Ricardo no reconoció el nombre, pero la expresión de Felipe cambió inmediatamente cuando escuchó Santos. «¿Santos? ¿Como Eduardo Santos?» «Debe ser coincidencia», dijo Ricardo, pero su voz no sonaba convincente ni para él mismo. Beatriz Santos era una mujer elegante de aproximadamente 50 años, vistiendo un traje de sastre impecable y llevando una carpeta de cuero. Su postura y manera de hablar indicaban educación superior y experiencia profesional significativa. «Señor Mendoza, gracias por recibirme. Soy abogada y represento los intereses de Eduardo Santos en cuestiones relacionadas con las prácticas comerciales de su empresa hace 5 años. No comprendo por qué sería necesario involucrar abogados en una discusión empresarial entre antiguos socios», dijo Ricardo, intentando mantener un tono controlado. «Porque las evidencias que poseemos sugieren que hubo violaciones contractuales y uso inadecuado de información confidencial que resultaron en perjuicios sustanciales para mi cliente». Beatriz abrió su carpeta y sacó varias copias de documentos organizados cronológicamente. «Tenemos contratos firmados por clientes de Eduardo que fueron transferidos a su empresa
usando propuestas idénticas a las que él había desarrollado, incluyendo especificaciones técnicas y estructuras de precio que solo podrían haberse obtenido a través del acceso a sus archivos confidenciales. Felipe examinó los documentos con creciente preocupación, reconociendo varios proyectos que se volvieron fundamentales para el crecimiento de la constructora en los años posteriores a la salida de Eduardo. Estos proyectos fueron obtenidos a través de competencia comercial legítima, dijo Ricardo, con información que usted poseía como resultado de su sociedad anterior con mi cliente, replicó Beatriz. Esto constituye uso inadecuado de propiedad intelectual y violación de la confianza fiduciaria. ¿Qué quieren ustedes?, preguntó Felipe, interrumpiendo la discusión técnica. Compensación de 3 millones de euros por los perjuicios documentados, más un acuerdo de no divulgación que proteja la reputación de ambas partes. ¿Y si nos negamos? Entonces presentaremos una acción judicial mañana por la mañana, incluyendo solicitudes de compensación ampliada y divulgación pública de todas las prácticas comerciales cuestionables que hemos documentado. Ricardo comprendió que Eduardo había preparado una estrategia legal integral que no solo buscaba compensación financiera, sino que también amenazaba con destruir completamente su reputación profesional. Necesitamos tiempo para consultar a nuestros propios abogados, dijo Felipe. Claro, mi cliente estará presente en la fiesta de esta noche. Pueden dar su respuesta final hasta la medianoche. Después de ese plazo, consideraremos la negociación terminada y procederemos legalmente. Después de que Beatriz se fue, Ricardo y Felipe permanecieron en silencio por varios minutos, cada uno procesando las implicaciones devastadoras del ultimátum que habían recibido. Ricardo, necesito saber la verdad completa sobre lo que pasó con Eduardo, dijo Felipe finalmente. La verdad es que usé algunas informaciones que obtuve durante nuestra sociedad para facilitar la transición de clientes después de su salida. ¿Qué tipo de informaciones? Datos financieros de los clientes, preferencias de proyecto, limitaciones presupuestarias. Informaciones que me permitieron elaborar propuestas más competitivas. Felipe lo observó con una expresión de creciente decepción. Ricardo, ¿me estás diciendo que robaste clientes usando información confidencial? Estoy diciendo que usé todos los recursos disponibles para proteger nuestra empresa durante una transición difícil. Nuestros recursos, Ricardo. Esta empresa es mía también, y tú me involucraste en prácticas que yo jamás habría aprobado. La acusación de Felipe golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Por primera vez, comprendía que sus decisiones pasadas no solo amenazaban su propia reputación, sino que también perjudicarían irrevocablemente la relación con el único miembro de la familia que siempre lo había apoyado incondicionalmente. El celular sonó, mostrando el número de Larisa. «Ricardo, ¿dónde estás? Necesito arreglarme para la fiesta y quiero que me ayudes a elegir el vestido. Estoy resolviendo algunos asuntos en la oficina. Te recojo a las 8. Perfecto. Estoy muy emocionada por esta noche. Finalmente podremos estar juntos públicamente». Después de colgar, Ricardo se dio cuenta de que Larisa aún no comprendía completamente las implicaciones de la decisión de asistir juntos a la fiesta. Para ella, sería una declaración romántica de compromiso. Para él, sería el catalizador de una explosión que destruiría definitivamente todos los aspectos de su vida actual. Felipe, necesito que comprendas que esta noche puede cambiarlo todo para nuestra familia. Ya cambió, Ricardo. La cuestión ahora es si conseguiremos salir de esta situación con alguna dignidad intacta. ¿Y si no lo conseguimos? Entonces aprenderemos a vivir con las consecuencias de nuestras elecciones. A las 7:30 de la noche, Ricardo se dirigió al apartamento de Larisa en Malasaña. Ella lo recibió vistiendo un deslumbrante vestido dorado que había costado más que un apartamento popular, pagado con una de las tarjetas corporativas que ahora eran objeto de investigación interna. Sus cabellos estaban recogidos en un sofisticado peinado, y ella usaba el collar de diamantes que él le había regalado 2 semanas antes. «Estás maravillosa», dijo Ricardo, besándola suavemente. «¿Y tú estás preocupado? ¿Qué está pasando?» «Nada que no pueda resolverse.
Esta noche quiero solo concentrarme en nosotros. ¿En nuestro futuro juntos? Sí, en nuestro futuro. Durante el trayecto en coche hasta el Círculo de Bellas Artes en Retiro, Larisa habló animadamente sobre sus planes para la relación pública que iniciaría aquella noche. Quería conocer a los amigos empresarios de Ricardo, esperaba ser aceptada en sus círculos sociales. Soñaba con viajes internacionales y eventos exclusivos que caracterizaban la vida de una esposa empresarial exitosa. Ricardo, después de esta noche todo será diferente, ¿verdad?, preguntó ella tocando su mano mientras él conducía. Sí, todo será completamente diferente. Estoy nerviosa, pero también emocionada. Siento que finalmente estoy a punto de tener la vida que siempre soñé. Ricardo asintió, pero no pudo apartar la sensación creciente de que estaba conduciendo a Larisa directamente hacia una situación que la destruiría tanto como a él. Ella se había involucrado románticamente con un hombre que estaba a punto de perderlo todo, y ahora sería arrastrada a la destrucción pública que él había orquestado a través de sus propias elecciones inadecuadas. El Círculo de Bellas Artes se había transformado en una fantasía dorada cuando llegaron. Miles de orquídeas blancas decoraban el salón principal, lámparas de cristal reflejaban luces centelleantes y champán Dom Perignon circulaba libremente entre la élite madrileña que había acudido a celebrar la llegada del nuevo año. Ricardo y Larisa hicieron una entrada impresionante, ella irradiando belleza y elegancia, él exhalando la confianza de un empresario exitoso. Varios invitados se acercaron para saludarlos, y Ricardo presentó a Larisa simplemente como una amiga especial, evitando definiciones más específicas que pudieran crear incomodidades inmediatas. Pero su atención fue rápidamente capturada por una visión que lo dejó completamente paralizado. Al otro lado del salón, cerca de la terraza con vista al Parque del Retiro, vio a Camila conversando animadamente con un grupo de personas. Ella estaba radiante, vistiendo un vestido azul oscuro que realzaba su elegancia natural, pero lo que lo conmocionó completamente fue percibir que estaba visiblemente embarazada. El embarazo era obvio, imposible de ignorar, y Ricardo sintió como si el mundo estuviera girando a su alrededor. Camila no había mencionado nada sobre esperar un bebé, y la cronología del descubrimiento coincidía exactamente con el período en que él había iniciado su relación con Larisa. «Ricardo, ¿estás bien?», preguntó Larisa notando su palidez repentina. «Estoy genial», mintió, intentando procesar las implicaciones del embarazo de Camila. Pero la mayor sorpresa aún estaba por venir. Mientras observaba a su esposa embarazada, vio a un hombre acercarse a ella por detrás, abrazándola cariñosamente por la cintura y besándola en el cuello con una intimidad que era inequívocamente romántica. Ricardo reconoció inmediatamente quién era aquel hombre: Eduardo Santos. Su esposa embarazada estaba siendo abrazada románticamente por su antiguo socio, el mismo hombre que lo estaba chantajeando por 3 millones de euros. La ironía de la situación lo golpeó como un martillo. Mientras él traía a su amante a la fiesta, descubría que su esposa estaba públicamente involucrada con su mayor enemigo empresarial. «¿Quién es esa mujer embarazada?», preguntó Larisa, siguiendo la mirada de Ricardo. «Mi esposa», respondió automáticamente, aún en estado de shock. «¿Y el hombre que está con ella?». «Alguien de mi pasado que volvió para causar problemas». Larisa se quedó en silencio por unos segundos, absorbiendo la complejidad de la situación que se desarrollaba ante sus ojos. «Ricardo, ¿sabías que ella estaba embarazada?». «No». «¿Y sabes desde hace cuánto tiempo está con ese hombre?». «No tengo idea». La música se detuvo temporalmente mientras los organizadores preparaban las actividades de medianoche, y en el silencio relativo que siguió, Ricardo pudo escuchar fragmentos de conversaciones alrededor del salón. Varias personas comentaban sobre Camila y Eduardo, algunos expresando sorpresa por la nueva relación, otros especulando sobre los detalles de la separación matrimonial que obviamente había ocurrido. «Parece que todo el mundo sabe algo que tú no sabes», observó Larisa con una perspicacia que lo sorprendió. «Parece que sí». Felipe apareció a su lado, llevando 2 copas de champán y con una expresión tensa que inmediatamente alertó a Ricardo.
sobre nuevos problemas. Ricardo, necesitamos hablar urgentemente. Felipe, este no es el momento. Es exactamente el momento. Eduardo se me acercó hace 10 minutos con una propuesta que necesitas conocer. ¿Qué tipo de propuesta? Él quiere que yo asuma el control operativo de la empresa mientras tú resuelves tus cuestiones personales y legales. A cambio, él retirará las amenazas judiciales y ofrecerá cooperación total para resolver la situación amistosamente. Ricardo comprendió que Eduardo había elaborado una estrategia mucho más sofisticada de lo que inicialmente había pensado. No solo estaba buscando compensación financiera, sino que estaba trabajando activamente para asumir el control de la empresa que había perdido 5 años antes. ¿Y cuál fue tu respuesta? Dije que necesitaba discutirlo contigo primero. Pero Ricardo, honestamente, estoy empezando a considerar seriamente su propuesta. La traición implícita de Felipe fue el golpe final que Ricardo necesitaba para comprender que había perdido completamente el control sobre su vida. Su hermano, la única persona en quien siempre había confiado incondicionalmente, estaba considerando aliarse con su enemigo para salvaguardar los intereses empresariales de la familia. Los fuegos artificiales comenzaron a explotar sobre el Parque del Retiro, visibles a través de las enormes ventanas del club. Era casi medianoche, y Ricardo se encontraba en el centro de un salón lleno de personas que representaban todo lo que había construido a lo largo de 2 décadas de trabajo arduo, consciente de que estaba a punto de perderlo todo de una vez. Larisa tocó su brazo, trayéndolo de vuelta al momento presente. Ricardo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. ¿Juntos? Sí, juntos. Mientras la cuenta regresiva para la medianoche comenzaba al fondo del salón, Ricardo se preparó mentalmente para el enfrentamiento que definiría el resto de su vida. La cuenta regresiva resonaba por el salón del Círculo de Bellas Artes mientras cientos de invitados se preparaban para celebrar la llegada del nuevo año. 10, 9, 8. Las voces se unían en un coro festivo que contrastaba dramáticamente con la tensión que dominaba los pensamientos de Ricardo. Él permanecía inmóvil en el centro del salón, sosteniendo la mano de Larisa, observando a Camila y Eduardo en la terraza adyacente, consciente de que los próximos minutos determinarían el curso de su vida futura. 7, 6, 5. La música crecía en volumen. Los fuegos artificiales explotaban cada vez más intensamente sobre el Parque del Retiro, y Ricardo sentía como si estuviera viendo su propia vida desintegrarse a cámara lenta. 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! El salón estalló en celebraciones. Parejas se besaron, champán brotó de botellas abiertas simultáneamente, y gritos de alegría llenaron el ambiente decorado con miles de orquídeas blancas. Pero en medio de aquella fiesta lujosa, Ricardo experimentó el momento más devastador de su existencia. Camila y Eduardo se besaron apasionadamente en la terraza, iluminados por los fuegos artificiales que explotaban en el cielo madrileño. No fue un beso casual o social, sino un gesto de amor genuino que comunicó a todos los presentes que aquella pareja estaba genuinamente enamorada y construyendo una vida juntos. Ricardo sintió que sus piernas temblaban cuando la realidad completa de la situación lo golpeó. Su esposa embarazada estaba públicamente abrazando al hombre que lo chantajeaba por 3 millones de euros, el mismo hombre que había perdido clientes y proyectos debido a las prácticas comerciales cuestionables que Ricardo había empleado 5 años antes. «Ricardo, necesitas sentarte», dijo Larisa, notando su palidez extrema. Pero antes de que pudiera responder, una nueva revelación lo golpeó como un rayo. Eduardo y Camila caminaron de la mano hacia el centro del salón, donde Eduardo tomó un micrófono y pidió la atención de todos los invitados. «Queridos amigos», dijo Eduardo, su voz amplificada resonando por todo el espacio. «Camila y yo quisiéramos compartir una noticia maravillosa con ustedes en esta noche especial». El salón se silenció gradualmente, con todas las miradas enfocadas en la pareja que irradiaba felicidad en el centro de la pista de baile. «Estamos esperando nuestro primer hijo juntos, y no podríamos estar más felices».
Las palabras golpearon a Ricardo como explosiones sucesivas. Nuestro primer hijo juntos. Eduardo estaba reivindicando públicamente la paternidad del bebé que Camila esperaba. Los invitados estallaron en aplausos y felicitaciones. Varias personas se acercaron para abrazar a la pareja, ofreciendo parabienes y brindis por la nueva vida que estaba llegando. Ricardo permaneció paralizado, intentando procesar si había escuchado correctamente o si su mente estresada estaba distorsionando la realidad. Larisa apretó su brazo con la fuerza suficiente para causarle dolor. «Ricardo, ¿él dijo que el bebé es suyo?» «Eso pareció. Pero ella es tu esposa. ¿Cómo es posible que el bebé sea de otro hombre?» «No sé. No entiendo nada de lo que está pasando». Felipe apareció a su lado con una expresión de shock similar a la de Ricardo. «¿Sabías sobre esto?», preguntó Felipe en voz baja. «¿Sabías sobre qué? ¿El embarazo? ¿La relación? ¿La paternidad?» «No sabía nada». «Ricardo, esto cambia completamente toda la situación legal y empresarial». Antes de que Ricardo pudiera responder, Eduardo se acercó a ellos, aún llevando el micrófono e irradiando una confianza que contrastaba cruelmente con la devastación emocional que Ricardo estaba experimentando. «Ricardo», dijo Eduardo, lo suficientemente alto como para que varios invitados cercanos pudieran escuchar, «me gustaría presentar a mi prometida, Camila Santos». Creo que ya se conocen. La presentación formal fue un golpe psicológico calculado. Eduardo estaba reivindicando públicamente a Camila como su pareja, usando el apellido que ella había adoptado legalmente después de iniciar los procedimientos de divorcio. «Eduardo», respondió Ricardo, luchando por mantener cierto control sobre su voz. «Felicidades por su felicidad». «Gracias. Y permítame devolver las felicitaciones por su propia compañía esta noche». Eduardo miró directamente a Larisa con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Larisa Ferrer, ¿verdad? He oído hablar mucho de usted». Larisa palideció al ser identificada públicamente, comprendiendo que su presencia en la fiesta, como acompañante de un hombre casado, estaba siendo expuesta a toda la élite social madrileña presente en el evento. «¿Cómo se conocen ustedes?», preguntó una señora elegante que se había acercado al grupo, claramente intrigada por la extraña dinámica que se desarrollaba en medio de la celebración. «Larisa trabaja en marketing», dijo Ricardo rápidamente, intentando minimizar las implicaciones de la situación. «De hecho», interrumpió Eduardo, «creo que ella es más que una socia profesional para Ricardo». «¿No es verdad, Larisa?». La pregunta directa forzó a Larisa a elegir entre mentir públicamente o confirmar la relación extramatrimonial ante cientos de personas que representaban los círculos sociales y empresariales más importantes de Madrid. «Nosotros», Larisa dudó, claramente incómoda con la exposición pública. «No se preocupe», dijo Eduardo con falsa amabilidad. «Las relaciones complicadas forman parte de la vida. Camila y yo también enfrentamos nuestra cuota de complejidades antes de encontrar la felicidad juntos». Camila se acercó al grupo con una expresión serena que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que Ricardo estaba experimentando. Ella usaba un vestido azul oscuro que realzaba su embarazo avanzado y había una luminosidad en su rostro que Ricardo no veía desde hacía años. «Ricardo», dijo Camila con calma, «espero que tú y Larisa estén disfrutando de la fiesta». «Camila, necesitamos hablar», dijo Ricardo, intentando crear una oportunidad para una discusión privada. «Hablamos durante 8 años, Ricardo. Ahora es hora de seguir caminos separados con elegancia y dignidad». «Pero el bebé está muy bien cuidado», interrumpió Eduardo, colocando una mano protectora sobre el hombro de Camila. «Estamos ansiosos por nuestra nueva vida como familia». Ricardo finalmente comprendió la magnitud de la estrategia que se había orquestado contra él. Eduardo no solo había descubierto sus vulnerabilidades empresariales, sino que también había conquistado a su esposa embarazada, creando una situación en la que Ricardo perdería simultáneamente su familia, su reputación y potencialmente su empresa. ¿Cuándo comenzó esta situación entre ustedes?, preguntó Ricardo dirigiéndose tanto a Camila como a Eduardo. «Empezamos a conocernos mejor hace algunos meses», respondió Camila con una tranquilidad que lo perturbó profundamente.
Eduardo me buscó inicialmente para discutir cuestiones relacionadas con sus negocios pasados, pero descubrimos que teníamos mucho más en común de lo que imaginábamos. Camila siempre ha sido una mujer extraordinaria, añadió Eduardo. Cuando supe que estaba siendo descuidada y traicionada, le ofrecí el apoyo y el cariño que merecía. La acusación pública de negligencia y traición resonó por el salón, donde varios invitados habían dejado de conversar para observar el drama que se desarrollaba ante sus ojos. «Ricardo», dijo una voz conocida detrás de él. Él se giró para encontrarse con el doctor Enrique Pereira, el abogado especialista en divorcios que Camila había consultado. El hombre sostenía una carpeta de cuero y estaba acompañado por 2 asistentes legales. «Doctor Pereira», dijo Ricardo, sintiendo una nueva ola de ansiedad. «Qué sorpresa encontrarlo aquí. De hecho, mi presencia no es coincidencia. Tengo algunos documentos que necesitan su atención inmediata». El doctor Pereira abrió la carpeta y sacó un conjunto de papeles oficiales. «Estos son los papeles finales del divorcio entre usted y Camila Santos, incluyendo la división patrimonial acordada y los términos de custodia relacionados con el niño que está esperando». «¿Custodia? Pero yo soy el padre». «De hecho, no», interrumpió Camila gentilmente. «Los exámenes de ADN confirmaron que Eduardo es el padre biológico del niño». Todo el salón pareció quedarse en silencio mientras Ricardo procesaba aquella revelación final. Su esposa no solo lo había dejado por su enemigo empresarial, sino que estaba esperando un hijo de aquel hombre, no de él. «¿Cómo es posible?», preguntó Ricardo, su voz saliendo como un susurro. «Es posible porque Camila y yo nos reconectamos emocionalmente varios meses antes de que ella descubriera tus traiciones», explicó Eduardo. «Cuando finalmente comprendió que tú no eras el hombre con el que pensaba haberse casado, ella fue libre para explorar una relación basada en el respeto mutuo y el amor genuino». Felipe se acercó a Ricardo, tocando su hombro con un gesto que mezclaba apoyo y bochorno. «Ricardo, quizás sea mejor que hablemos en privado». «No», dijo Ricardo, su voz cobrando fuerza por primera vez en la noche. «Si todo esto va a ser público, entonces vamos a tener una conversación pública». Él se giró hacia Eduardo, enfrentándolo directamente. «¿Qué quieres realmente, Eduardo? 3 millones no son suficientes. ¿Necesitabas también destruir mi matrimonio?» «Yo quería justicia, Ricardo. Justicia por los contratos que robaste, por los clientes que perdí usando información confidencial, por la reputación que fue perjudicada por tus prácticas comerciales inadecuadas». «¿Y Camila? ¿Ella forma parte de tu justicia?» «Camila forma parte de mi felicidad», respondió Eduardo, mirando cariñosamente a la mujer a su lado. «Algo que tú aparentemente no fuiste capaz de ofrecerle». «Es verdad, Ricardo», dijo Camila, hablando públicamente por primera vez desde que comenzó la confrontación. «Durante años sentí que me veías como un accesorio de tu vida exitosa, no como una compañera igual. Eduardo me hizo recordar lo que es ser realmente valorada». La humillación pública era completa. Ricardo estaba en el centro de una fiesta que él mismo había patrocinado, rodeado por cientos de personas que representaban sus círculos sociales y empresariales, siendo públicamente expuesto como un marido traidor, empresario deshonesto y hombre que había perdido todo lo que consideraba importante. Larisa, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la confrontación, finalmente habló. «Ricardo, yo no puedo ser parte de esto». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que me involucré contigo creyendo que eras un hombre íntegro que simplemente estaba infeliz en su matrimonio. Ahora descubro que hay cuestiones empresariales cuestionables, traiciones mutuas y una situación familiar mucho más complicada de lo que me contaste». «Larisa, por favor, no. Merezco algo mejor que ser la amante pública de un hombre que perdió el control sobre su propia vida». Larisa se quitó el collar de diamantes que él le había regalado y lo colocó sobre la mesa más cercana. «Gracias por los momentos felices que compartimos, pero no puedo construir mi futuro sobre los escombros de tu vida». Ella caminó hacia la salida, dejando a Ricardo completamente solo en el centro del salón de fiestas. Felipe se acercó nuevamente, esta vez llevando los documentos que el doctor Pereira había traído. «Ricardo,
necesitas firmar estos papeles. ¿Por qué? Porque es la única forma de cerrar esta situación con alguna dignidad restante. Ricardo examinó los documentos rápidamente. La división patrimonial era devastadora, pero no completamente ruinosa. Camila se quedaría con la mitad de sus bienes personales y una participación sustancial en la empresa, pero él retendría el control operativo de la constructora. ¿Y la cuestión de los 3 millones que Eduardo quiere? Está incluida en el acuerdo, explicó el doctor Pereira. El valor será pagado como parte de la división patrimonial, evitando procesos judiciales públicos. Entonces Eduardo recibe su venganza financiera y además se queda con mi esposa. Eduardo recibe compensación por daños comprobados, corrigió Camila, y se queda conmigo porque somos genuinamente felices juntos. Ricardo miró alrededor del salón, observando los rostros de las personas que habían asistido a la destrucción pública de todo lo que había construido. Algunos demostraban simpatía, otros curiosidad mórbida, muchos simplemente vergüenza por haber presenciado un drama personal tan intenso. Si firmo estos documentos, ¿qué me queda? Te queda la oportunidad de reconstruir tu vida basada en la honestidad en lugar de mentiras, dijo Felipe. Te queda la oportunidad de aprender de tus errores y convertirte en un hombre mejor. ¿Y la empresa? La empresa sobrevivirá, pero necesitará cambios significativos en la administración y en las prácticas comerciales. Ricardo tomó el bolígrafo que el doctor Pereira ofreció y miró una última vez a Camila y Eduardo. Estaban de la mano, irradiando una felicidad genuina que lo hizo comprender que, independientemente de las circunstancias que los acercaron, ellos realmente se amaban. Firmó todos los documentos rápidamente, sintiendo que cada firma representaba el cierre de un capítulo de su vida y el inicio incierto de algo completamente diferente. Cuando terminó, Eduardo se acercó y le tendió la mano. «Ricardo, espero que un día comprendas que esto no fue por venganza. Fue por justicia y por permitir que personas buenas encontraran la felicidad que merecen». Ricardo estrechó la mano ofrecida, sintiendo que aquel gesto simbolizaba el fin oficial de una era de conflicto y el inicio de una aceptación renuente de la nueva realidad. «Eduardo, cuida bien de ella y del bebé, te lo prometo». Camila se acercó y besó a Ricardo ligeramente en la mejilla. «Gracias por dejarme ir, Ricardo. Espero que encuentres la verdadera felicidad también». «Yo también espero». Ricardo salió de la fiesta solo, caminando por el retiro mientras los fuegos artificiales seguían explotando en el cielo. Por primera vez en meses, su mente estaba completamente clara. Había perdido todo lo que consideraba importante: esposa, familia futura, reputación social, gran parte de su patrimonio, pero también se libró de todas las cargas emocionales que llevaba. Los meses siguientes fueron de reconstrucción gradual. Ricardo se mudó a un apartamento más pequeño, reestructuró la empresa con Felipe, asumiendo un papel más prominente, y comenzó terapia intensiva para confrontar los patrones de comportamiento que habían llevado a la destrucción de su vida anterior. La constructora pasó por una auditoría completa e implementó políticas de transparencia que eliminaron prácticas cuestionables. Gradualmente, la reputación empresarial se recuperó, basada ahora en una integridad demostrada en lugar de solo éxito financiero. Eduardo y Camila se casaron en una ceremonia íntima en Sitges 6 meses después, celebrando no solo su amor, sino también el nacimiento saludable de su hija, Sofía. Ricardo envió un regalo para el bebé acompañado de una carta deseando felicidad a la nueva familia. 2 años después de aquella noche devastadora en la fiesta de Nochevieja, Ricardo vendió su participación en la constructora a Felipe y se mudó a Cercedilla, donde abrió una consultoría especializada en proyectos sociales para barrios desfavorecidos. Descubrió que usar su experiencia empresarial para ayudar a personas necesitadas ofrecía una satisfacción que el éxito financiero nunca le había proporcionado. En una tarde soleada, mientras supervisaba la construcción de un centro comunitario en un barrio desfavorecido de la región, Ricardo reflexionó sobre la extraordinaria jornada que lo trajo a aquel momento. Había perdido todo lo que creía importante, pero ganó algo que no sabía que existía: autenticidad personal y propósito genuino. Su celular sonó con un mensaje de Felipe.
El proyecto de la zona norte fue aprobado. Felicidades por la consultoría técnica. Era irónico cómo su relación con su hermano se había fortalecido después de la crisis que casi los separó por completo. Mientras observaba a los niños jugando en el terreno donde pronto se construiría un parque infantil, Ricardo comprendió que algunas de las mejores lecciones de la vida llegan disfrazadas de las peores experiencias. Su humillación pública en la fiesta de Nochevieja había sido el precio necesario para descubrir quién era realmente cuando se despojaba de todos los artificios del éxito superficial. La historia de Ricardo Mendoza se convirtió en leyenda en los círculos empresariales madrileños. Un hombre que lo poseía todo y lo perdió por arrogancia, pero encontró la redención a través del servicio a los demás. No era el final que había planeado para su vida, pero era infinitamente más significativo que la existencia vacía que había estado viviendo. Años más tarde, cuando jóvenes empresarios buscaban sus consejos, Ricardo siempre concluía sus orientaciones con la misma reflexión. El verdadero éxito no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que construimos para los demás. Aprendí esto de la forma más difícil posible, pero fue la lección más valiosa de mi vida. Estimados oyentes, la historia de Ricardo nos enseña que las mayores transformaciones frecuentemente nacen de nuestros momentos más difíciles. Cuando perdemos todo lo que pensábamos que era importante, descubrimos lo que realmente importa: integridad, relaciones auténticas y propósito significativo. Si esta jornada de caída y redención les ha conmovido de alguna manera, encuentren nuestra playlist especial con historias igualmente transformadoras haciendo clic en el enlace de al lado. Para seguir más narrativas sobre nuevos comienzos y segundas oportunidades, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta si la historia les emocionó. Todos los días traemos relatos que exploran la complejidad de la experiencia humana y el poder de la redención. Los esperamos en los comentarios para compartir sus propias reflexiones sobre cómo las crisis pueden transformarse en oportunidades de crecimiento genuino.